Vamos ahora con el circuito RCL con generador. Recordemos que la ecuación diferencial que describía el comportamiento de este circuito era la derivada segunda de la carga respecto del tiempo, más R partido L derivada de la carga respecto del tiempo, más la frecuencia natural al cuadrado por la carga, igual al voltaje que dirige el circuito, es decir, el voltaje del generador. Este generador es un generador de corriente alterna y por tanto este voltaje será igual a V0 por coseno de omega t. Esta ecuación ya ha aparecido en este curso, concretamente cuando hablamos del oscilador armónico, forzado por esta fuerza externa, el generador en este caso, y además amortiguado. La solución a esta ecuación consta de dos partes, una solución homogénea y una solución no homogénea. La solución homogénea corresponde a la parte transitoria del circuito, es decir, desde que se conecta hasta que se produce una estabilización. Es lo que se llama pues, los transitorios, que es irse acoplando los elementos del circuito a ese elemento externo que es el generador. Esa parte la vamos a despreciar, realmente no vamos a trabajar en esos primeros instantes del circuito. Lo que sí que trabajaremos es la solución no homogénea, la parte estacionaria, es decir, lo que queda una vez que ya se ha acoplado el circuito al generador, cuáles son los parámetros con los que funciona el circuito. Bien, la solución a esta parte no homogénea es igual a una intensidad instantánea igual a una intensidad máxima y su cero por el coseno de omega t menos un desfase. Aquí en esta expresión, en este caso concreto del oscilador forzado y amortiguado, debemos fijarnos en tres parámetros. Para empezar, I sub 0. En las próximas páginas determinaremos cuál es el valor de este I sub 0. Es el valor máximo que adquiere la intensidad y que depende de los elementos que hay en el circuito, lógicamente. La frecuencia angular. La frecuencia angular, cuando tenemos un oscilador forzado, cuando tenemos el circuito RCL con generador, todo el circuito oscila con la frecuencia del elemento que fuerza. Es decir, todo el circuito va a oscilar con la frecuencia del oscilador. Este omega no es la frecuencia natural, omega 0. Este omega es la frecuencia del generador. Y por último, el desfase. En los problemas anteriores hemos estado viendo desfases y siempre lo asociábamos a las condiciones iniciales. Pero ahora no vamos a trabajar con las condiciones iniciales. De hecho, acabamos de decir que despreciamos la parte inicial hasta que se acopla el circuito. Este desfase es un desfase que existirá entre tensión e intensidad. De hecho, aquí estamos poniendo la tensión en el generador, que tal y como lo hemos incorporado a la ecuación diferencial, no tiene ninguna fase inicial. Así pues, ese desfase phi es la diferencia de fase entre la intensidad y la tensión en el generador y depende de los parámetros del problema, es decir, de la resistencia, la capacidad y la inducción. El estudio de estos circuitos puede ser bastante complicado. Recordemos que tenemos 4 elementos, un generador y 3 elementos, 3 pasivos, la resistencia, la capacidad, el condensador y la inductancia, cada uno de ellos con una fase diferente, además la intensidad, una fase también diferente de 3 de esos elementos. Bueno, matemáticamente puede ser muy complicado trabajar con este circuito. No obstante, el estudio mediante diagramas de fasores simplifica el trabajo, el encontrar la solución, el encontrar los parámetros que definen el comportamiento de estos circuitos. Lo primero que tenemos que recordar, esto es igual en corriente continua o en corriente alterna, cuando tenemos circuitos en serie, la intensidad
es la misma en todos los elementos del circuito y existen caídas de tensiones en cada uno de los elementos, cada una con sus fases correspondientes. En este diagrama de fasores estamos representando el vector intensidad en un instante cualquiera de tiempo. Ahora añadimos lo que es la tensión en el resistor. El módulo de esta tensión será VR0 y oscila en fase con la intensidad. Si representamos el inductor, el voltaje que tenemos en el inductor será un vector que estará adelantado pi medios respecto a la intensidad. De igual forma, si representamos el capacitor, la tensión en el capacitor irá retrasada pi medios respecto a la intensidad. Bien, pues tenemos ahora mismo representado intensidad y caída de tensión en cada uno de los elementos. Lo que no tenemos claro todavía es cuál es ese desfase que hay entre intensidad y voltaje, y no tenemos claro cuál es el valor de la tensión en el generador. Vamos a verlo. Para hallar la tensión en el generador lo tendremos que hacer como la suma de tres vectores, los tres que tenemos. En primer lugar, vamos a sumar los dos que se encuentran sobre la misma dirección, tensión en el inductor y tensión en el capacitor, cuyo resultado va a ser este vector morado, el cual a su vez, sumado con la tensión en el resistor, me va a proporcionar el valor de la tensión total. Calcularemos ahora los valores, las relaciones entre intensidad y voltaje, y para ello recordemos que los vectores voltaje en el resistor se podría escribir ese valor máximo del voltaje como la resistencia por la intensidad máxima, el módulo del vector intensidad. Lo mismo en el inductor e igual en el capacitor. Además, en la suma de los vectores tensión en el inductor y tensión en el capacitor me llevará a que la diferencia entre ambas tensiones en módulos, la suma de vectores, su diferencia con los módulos, será igual a la inductancia, a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva multiplicada por la intensidad máxima. Bueno, pues ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestros cálculos. En primer lugar, me gustaría conocer cuál es el desfase, cuál es ese ángulo que diferencia la tensión con la intensidad. Pues si nos fijamos en el triángulo que está sombreado, es un triángulo rectángulo cuya tangente se puede expresar como la tensión en el inductor menos la tensión en el capacitor, es decir, cateto opuesto partido por el cateto contiguo, la tensión en el resistor. En ambos casos podemos sacar factor común la intensidad, simplificarla y así de esta forma llegamos a la expresión de la tangente del desfase es la diferencia de reactancias partido de la resistencia. En ocasiones se utiliza la expresión reactancia total del circuito para definir esa diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Si nos fijamos de nuevo en el triángulo sombreado y aplicamos Pitágoras, podemos concluir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el módulo del vector tensión en el generador al cuadrado, será igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, resta entre tensión en el inductor y el condensador al cuadrado más la tensión en la resistencia al cuadrado. Si sustituimos cada tensión por su valor de resistencia o reactancia por el módulo de la intensidad, podemos concluir
esta expresión que tenemos en la pantalla. V0 es igual a I sub 0 por raíz de reactancia total al cuadrado más resistencia al cuadrado. Esta raíz cuadrada es uno de los valores importantes del circuito. Es lo que denominamos la impedancia del circuito, que se mide en ohmios y que juega el papel de la resistencia para la totalidad del circuito. Por último, recapitulemos lo que hemos visto en esta sección. En un circuito en corriente alterna con una resistencia, un condensador y una bobina, forzados mediante un generador de corriente alterna que oscila con frecuencia angular omega, tenemos una tensión general en el circuito V0 coseno de omega t y una intensidad I sub 0 coseno de esa misma frecuencia omega t, pero desfasada a un ángulo phi. La relación entre los valores máximos de tensión e intensidad es V0 igual a I sub 0 por la impedancia. Vemos que la impedancia juega el papel de la resistencia en el circuito RCL. Además, es una magnitud que se mide en ohmios. Esta impedancia se puede expresar como la raíz de reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado más resistencia al cuadrado, raíz de todo eso. Y por último, el desfase entre tensión e intensidad viene expresado por el desfase phi, cuya tangente es igual a la reactancia del circuito partido por la resistencia del circuito.